Alan García Huitrón. Alan, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Alan es doctorante en Sociología por la UNAM y especializado en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Alan, ¿cuál podríamos decir que es una especie de balance general de la política de seguridad implementada por la actual administración? ¿Qué podríamos hablar de las características en esta estrategia de combate a la violencia y la inseguridad? Pues sí, mira, de entrada me parece que es muy importante, ¿no?, que hablemos de la evaluación, ¿no?, como un derecho democrático que tienen las sociedades, precisamente a tomar un posicionamiento, a evaluar el desempeño, ¿no?, de las administraciones públicas, en este caso de la seguridad y la justicia, que cabe decir son de los sectores más resistentes a este tipo de cuestiones, ¿no? Son ámbitos históricamente que no han sido o no han tenido la transparencia que se requiere, han estado muchas veces en el secretismo, en las violaciones a derechos humanos. Entonces, de entrada me parece que es muy importante, ¿no?, estos ejercicios democráticos. Y yo te diría que en términos generales me parece que la seguridad pública, junto con tal vez la política migratoria, la política de salud, la cuestión de derechos humanos, pues desafortunadamente es uno de los talones de Aquiles de esta presente administración que hoy termina. Me parece que es una de las zonas donde más hay pendientes, donde incluso hay retrocesos. Entonces me parece que en términos generales podríamos decir, ya hay un poquito más adelante tal vez apuntar algunos puntos como significativos, específicos, pero en términos generales me parece que pues es el de las áreas con mayor fracaso, ¿no?, con mayores retrocesos. Y hay un tema en el que dominas bastante bien, que es la cuestión de estos datos o esta información con las juventudes. ¿Qué tanto se avanzó o qué tanto se deja pendiente en este tema? Inseguridad, jóvenes y demás. Si lo vemos en términos estadísticos, podríamos decir que en términos generales sí ha habido tal vez se mantuvo, ¿no?, la parte criminal, la tasa de delitos en términos generales no creció como en otros sexenios, pero tampoco tuvo una baja significativa, ¿no? Podemos decir que incluso hay muchos delitos que han aumentado, como la desaparición forzada de personas, como el tema de la extorsión, ¿no?, el cobro de pisos. Sabemos que también es un tema como pendiente. En cuestión de las juventudes, recordemos que uno de los programas más importantes, ¿no?, fue Jóvenes Construyendo el Futuro, que en un primer momento me pareció una política bastante interesante, ¿no? Esta idea de becarios sí, sicarios no, me parece que es algo loable, ¿no?, respecto a las administraciones anteriores de cómo muchas veces criminalizaban a los jóvenes, pero hoy en día, después de 5 o 6 años, podemos decir que el programa tuvo muchas críticas y muchos obstáculos, ¿no? Me parece que de entrada que este programa solamente se haya enfocado en la parte como económica y educativa, pues de alguna forma también representa un obstáculo, ¿no? Porque hoy en día sabemos que los jóvenes, las juventudes que integran, que se enrolan al crimen organizado o a la delincuencia organizada, pues lo hacen desde diferentes perspectivas, ¿no? Necesitamos una política mucho más integral que no solamente entienda que el joven que se vincula es por la cuestión del dinero, ¿no?, o económica o la falta de valores, sino que también se tiene que ver otros contextos, otros factores que hacen complejo el tema, ¿no? Entonces, si bien en un principio me parece que era loable y fue importante, hoy en día, como te decía, pues ese fue un programa muy reduccionista, ¿no?, en términos de las juventudes y su rol en el crimen organizado. Perdón. En este momento de hecho nos informan nuestros compañeros que se está cercando ahí el Senado porque viene una discusión importante, la discusión por el tema de el tema de la Guardia Nacional.
En este sentido, tú refieres, por ejemplo, que hay 18 secretarías de seguridad estatales que siguen con titulares civiles o de carrera policial y cerca del 35% de titulares de secretarías de seguridad municipales proceden del ámbito de la seguridad pública. ¿Qué nos espera y qué tan cierto o cómo podemos entender para hacer una diferencia entre el discurso de la derecha que siempre estuvo a favor de la militarización, o sea, 2006, y Felipe Calderón nos lo refiere muy claramente, y ahora de pronto se tornan en defensores de derechos humanos, se tornan en superdemócratas? ¿Cómo diferenciar ahí, Alan? ¿Cómo diferenciar entre lo que ha sido la derecha, lo que es el discurso, y qué tan cierto es esto de militarizar en efecto los cuerpos policiales? Sí, me parece que es una reflexión muy interesante la que haces, Marta, porque, bueno, hace ratito me parece que el exministro subió una nota, ¿no? Un poco defendiendo, ¿no?, la postura de la reforma en materia de Guardia Nacional. Y él hablaba de que no se estaba militarizando, dado que todavía los fines, la formación de la Guardia Nacional, pues siguen siendo civiles. Me parece que tendríamos que reflexionar, tal vez no llamarle militarización, ¿no? Porque de alguna forma el concepto nos lleva a otros periodos, a otras épocas, ¿no? A otras perspectivas, a otros acontecimientos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Las dictaduras, etcétera, etcétera. Pero sí me parece que podríamos hablar de que hay una mayor participación del ejército en temas de seguridad pública, eso es innegable. Y yo siempre lo he dicho, muchas veces se cree que Calderón fue como el punto inicial, ¿no? A partir del cual el ejército empezó con labores en materia de seguridad pública, de crimen organizado, pero la participación del ejército en labores de seguridad pública en nuestro país pues lleva más de 100 años, o sea, podríamos pensar en los años 30, en los años 40, incluso después de la creación del ejército postrevolucionario, pues ya existía esa participación en el Triángulo Dorado, en la erradicación de plantillos, etcétera, etcétera. Por supuesto que hemos visto en los últimos años, pues, avances, ¿no? Ha habido pasos importantes, lo decías bien. Hoy tenemos ya prácticamente 14 secretarías de seguridad pública estatales tituladas, ¿no? O dirigidas por personal militar y de alguna forma eso no lo podemos ocultar, es un avance que se ha tenido en los últimos años. La reforma que se acaba pues sí, de votar, ¿no? Y que vamos a esperar que llegue al Senado, es muy poco probable que sea modificada, pues ya también contiene algunos de estos avances, ¿no? Sobre todo en el 129 constitucional, ¿no? En el 89 constitucional, si no mal recuerdo, ¿no? Que habla precisamente de cómo antes, ¿no? El ejército solamente tenía funciones en tiempos de paz que tuvieran que ver con la disciplina militar y ahora se quita ese candado, ¿no? Y prácticamente ahora los militares podrán no solamente participar en seguridad pública, sino como ya lo hacen, como sabemos, en obras públicas, en puertos carreteros, en puertos turísticos, en carreteras. Entonces, me parece que es algo lamentable porque yo siempre he dicho que la militarización o la participación más activa del ejército en labores de seguridad pública pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Una obviamente pues es inconvencional, ¿no? Sabemos que no hay una prohibición tácita, en efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos tratados te dicen que es posible utilizar al ejército en temas de labores de seguridad pública siempre y cuando, ¿no?, sea excepcional, haya todo un montón de controles democráticos de derechos humanos que desafortunadamente no tenemos en nuestro país, ¿no? Otra consecuencia que para mí es la más importante es que el ejército no va hacia las causas, hacia las raíces del fenómeno criminal, en este caso de la delincuencia organizada. Entonces, utilizar al ejército es dejar intacto el poder, la base económica y política que sostiene al crimen organizado en nuestro país. Entonces, me parece que no hay visos, ¿no?, de que en el próximo sexenio o en 2 o 3 realmente el ejército pueda dar golpes certeros para pensar en que en próximos años el crimen organizado tenga un poder debilitado, ¿no? Sí, esto significa, entonces, en temas discursivos es más un eslogan de la derecha que una realidad tajante y concreta en los estados y en el país.
Sí, yo le doy la razón al exministro en este artículo cuando dice se ha politizado, o sea, el término de la militarización tal vez, te digo, tal vez no sea el adecuado para hablarlo, ¿no? Para discutir estos avances y estas modificaciones que se están haciendo, sobre todo en el tema de seguridad pública y la cada vez más participación del ejército, porque igual, ¿no? Muchas veces se queda ahí el debate, ¿no? Y no vamos a fondo a las cuestiones específicas que se están dando, entonces yo le llamaría la participación cada vez más activa, cada vez más presente, ¿no? Del ejército en tareas de seguridad pública. En efecto, la formación sigue siendo civil, en efecto, la finalidad sigue siendo civil, pero digo, también es como pensar, ¿no? A las instituciones solamente desde la norma, ¿no? O sea, yo conozco a mucha gente, ¿no? Policías que están en secretarías de seguridad pública estatales, municipales, donde ha llegado el ejército, donde ha llegado un comandante, un general a dirigirlos, y en la realidad, ¿no? A pesar de que existe esta norma que los ata a lo civil, en la realidad, en la práctica, en la vida diaria, pues llegan a imponer sus modelos, ¿no? Y son muy cerrados, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la visión de derechos humanos. O sea, hoy lo que yo he hablado y he publicado un libro sobre policías y derechos humanos es que no podemos pensar en una transformación real de la policía, si no es a través de los derechos humanos, como fin, como causa, como medio. Entonces, cuando llega el ejército, ¿no? Pues de alguna forma, la policía también, pero digamos que el ejército tiene mayores resistencias, ¿no? Al discurso de los derechos humanos, a la transparencia, a la democratización, o sea, son elementos claves que hoy en día en otros países se están utilizando para realmente modificar a las policías y tener una seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, cuando llega el ejército, estos militares, estos generales, no es de que esté bien o esté mal, simplemente llegan con otra visión, ¿no? Son visiones totalmente distintas del mundo, lo policial y lo militar. Entonces, en la práctica hemos visto que se cierran y empiezan estos modelos de mayor disciplinamiento, ¿no? Yo tengo una frase de que en la policía tenemos que menos marchar, más pensar. Mientras que el policía marche menos y piense más, vamos a tener más posibilidad de modificar estas instituciones. Y cuando hablas de lo militar, pues es como retroceder, ¿no? O esperar a que el militar realmente entienda el contexto, las condiciones y por ahí decida, bueno, vamos a meter esta parte. Pero imagínate, o sea, el país no está como para esperar, ¿no? Que hasta el que tengamos que esperar hasta que el militar se condicione y se adapte, ¿no? A estos nuevos mundos. Las condiciones del país, como tú sabes, en términos de delitos, de delincuencia organizada, urgen ya una política criminal estratégica, inteligente, a largo plazo, que desarticule todas estas matrices de las cuales se alimenta el crimen organizado. Y eso no lo vamos a poder hacer solamente con la captura de aquel, del otro, de esa política de descabezamiento que tenemos 20, 30, 40 años. Sí, claro, y que es una estrategia bastante publicitaria que solamente sirve a ciertos actores, vaya, en este caso Estados Unidos, ¿no? Maximizar a los capos y casi cada uno que llega es como el más peligroso, el más felón, el más, y eso es parte de toda una estrategia de intervención en nuestro país y en ese sentido. ¿Cómo podríamos hablar o determinar, por ejemplo, a mí me han sorprendido las imágenes ahora del ejército cuando va a las calles y es un ejército que a diferencia, debo decirlo, 2007, 2009 en Tamaulipas nos daba miedo verlo en las calles, nos daba esa sensación de sálvese quien pueda, correr. Ahora la gente lo saluda, los niños se acercan, es decir, también que ha beneficiado para esa imagen, yo ya tengo la respuesta, pero el entrevistador es tú, Alan. Sí, cabe decir que el ejército, la armada, hoy en día son de las instituciones más valoradas, con mayor índice o percepción de confianza, ¿no? Si nosotros miramos a todas las autoridades de seguridad y justicia, siempre el ejército ha sido bien calificado por la sociedad, ¿no? Yo siempre esto lo reflexiono con alumnos, con personal de seguridad pública, y ellos siempre dicen, bueno, es que también tiene que ver con la constancia, ¿no?
el usual trato que tiene el ejército con la ciudadanía, ¿no? Que no es muy usual o no es tan constante como sí lo tiene la policía con la comunidad, ¿no? Y eso de alguna forma pues también genera, ¿no?, una percepción positiva, porque de alguna forma, sea el ejército, sea la policía, se trata de instituciones que aplican la ley, ¿no? Y siempre, culturalmente, socialmente, pues quienes aplican la ley siempre han tenido una percepción desde la ciudadanía como negativa, ¿no? Entonces, me parece que en este momento lo que podemos esperar de una utilización más activa del ejército en las calles es que también se vaya minando su confianza, ¿no? También se vaya minando su percepción de desempeño, de confianza, ¿no? Sabemos que desafortunadamente no se han acabado las quejas, ¿no?, de derechos humanos. Me parece que en 2022, 2023, la Guardia Nacional tuvo el año con mayores quejas ante derechos humanos en lo que va de estos 2, 3 sexenios, los últimos sexenios. Y de alguna forma también, ¿no?, recordemos que pues estas notas o estos casos, ¿no?, de las llamadas masacres tampoco han sido eliminadas. Muchas veces esto también genera una percepción negativa con la sociedad, ¿no? Entonces, sí, hay que entender de manera como histórica, ¿no?, que el ejército siempre ha tenido esa imagen positiva de la sociedad, ¿no?, como los salvadores, los redentores, y creo que en esta cuestión de utilizarlo más en seguridad pública puede incluso socavar, ¿no?, esa confianza histórica que tienen la mayoría de los ejércitos del mundo, ¿no? Por todas estas cuestiones que pueden llegar a suceder, ¿no?, como las masacres, las violaciones a derechos humanos, la arbitrariedad en sus acciones, en sus prácticas, ¿no? Hoy lo que vemos es que muchas veces, precisamente por lo que te decía, ¿no?, como son dos mundos distintos, pues el militar, el general, el sargento, el cabo, ¿no?, pues llegan a aprender, de alguna forma llegan a aprender a este mundo de lo civil, y muchas veces también por ahí vienen las quejas a violaciones de derechos humanos, ¿no?, por ignorancia de cómo tienen que acercarse a la ciudadanía, cómo tienen que detener a alguien que también sabemos es de las cosas pendientes, ¿no? Todavía no existe un marco jurídico fuerte, sólido, que de alguna forma proteja a los militares en este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, bien, justo leíamos uno de los tweets más recientes, o X o esto, del 16 de septiembre, donde señalas, siempre será objeto de reflexión la forma en cómo, a pesar de su naturaleza bélica y sus consecuencias destructivas, una sociedad interioriza al ejército como algo bueno, correcto, útil y hasta ético. Con eso nos despedimos. Gracias, Alan García Huitrón. Esperamos verte pronto en estos micrófonos en el canal de Julio Astillero. No, al contrario, muchísimas gracias, Marta. Un saludo a Julio también, a toda la audiencia, y nada, excelente tarde. Gracias, igualmente. Muy, pero muy buen día.